una gloria eterna. Quería empezar platicándoles una historia de la Legión del Trueno o la Legión Imponente. ¿Alguien ha escuchado acerca de ellos? Los 40 mártires de Sebaste. Déjenme les leo. Dice que el gobernador romano, en el año 320 después de Cristo, se paró resueltamente frente a los 40 soldados romanos de la región del Trueno y les dijo: os ordeno que presentéis una ofrenda ante los dioses romanos. Si no lo hacen, perderán vuestra privilegiada posición militar. Cada uno de los 40 soldados creía fielmente en el Señor Jesucristo. Ellos sabían muy bien que no debían negarlo, ni ofrecer sacrificios a los dioses romanos, a pesar de lo que les pudiese hacer el gobernador romano. Candidus habló en nombre de la legión. Para nosotros no hay nada que sea más querido o digno de mayor honor que Cristo nuestro Dios. El gobernador intentó otras tácticas con el fin de que los soldados negaran su fe. Primero les ofreció dinero, luego honores imperiales y después los amenazó con tormentos y torturas hasta ponerlos en la cárcel. Candidus respondió: nos ofreces dinero que aquí se quedará y gloria que se desvanece. Intentas convertirnos en amigos del emperador, pero enajenarnos del verdadero Rey de Reyes. Lo que deseamos es un regalo, la corona de justicia. Anhelamos recibir gloria, la gloria del reino celestial. Amamos los honores, pero los que ofrece el cielo. Nos amenazas con horrendas torturas y a nuestra piedad la llamas un crimen, pero verás que no somos tímidos ni nos aferramos a esta vida, ni somos fácilmente afectados por el temor. Por amor a Dios estamos preparados para soportar cualquier tipo de tortura. El gobernador estaba furioso. Ahora su deseo era verlos morir lenta y dolorosamente. Los desnudaron y fueron llevados en medio de un lago congelado. El gobernador colocó soldados para que los vigilasen y les impidieran llegar a la orilla y escapar. Los 40 se animaron unos a otros como si estuviesen en una batalla. ¿Cuántos de nuestros compañeros de milicia cayeron en el campo de batalla demostrando lealtad a un rey terrenal? ¿Será posible que nosotros fracasemos en sacrificar nuestras vidas en fidelidad a nuestro verdadero rey? Soldados, manténganse firmes y sin vacilar. No demos las espaldas al huir del mismo diablo. Pasaron toda la noche aguantando valientemente su dolor y regocijándose en la esperanza de estar frente al Señor muy pronto. Para intensificar el tormento de los cristianos, pusieron baños de agua caliente a un lado. El gobernador esperaba por ese medio debilitar la firme resolución de esos hombres y les dijo: pueden venir a la orilla cuando estén listos para negar su fe. Al fin, uno de los 40 se debilitó, salió del hielo y entró al cálido baño. Cuando uno de los soldados que estaba en la orilla vio la acción del desertor, él mismo se desnudó y tomó su lugar. Corrió para unirse a los demás hombres que estaban desnudos en el hielo, mientras gritaban a viva voz: yo también soy cristiano. Bueno, no sé, ¿alguno de ustedes había escuchado esta historia? ¿No? Son muy famosos. Hay muchas pinturas, esculturas que representan a estos 40 mártires de Sebaste. Y mientras estaba investigando también en otras fuentes, me llamó la atención que el desertor, en el momento en que se metió al agua caliente, falleció. En ese momento. No, su cuerpo no pudo soportar. Y otra fuente dice que el soldado que estaba vigilándolos veía coronas de gloria sobre las cabezas de ellos. Y yo no sé si recuerdan, pero para los romanos las coronas eran muy importantes. La corona de laurel. El emperador llevaba una corona. Entonces, para ellos buscaban una gloria que se desvanece. Pero el romano pudo ver algo que los demás no vieron. Veía que les esperaba esa gloria eterna. Y en el momento en que el desertor se fue, dice que vio cómo esa corona le fue quitada. Y por eso quiso tomar su lugar. Y en ese mismo momento se convirtió y dijo: quiero seguir a este rey, que en verdad es el Rey eterno. Y murió con esos 40.
Y dice que entre ellos se animaban los unos a los otros diciendo, 40 somos y 40 moriremos. Entonces, eso que declaraban fue lo que sucedió. A pesar de que uno se dio por vencido, otro tomó su lugar. Ahora, ¿por qué les platico esta historia? Fíjense que dice 2 Corintios 4:17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. A mí me impresiona que el Evangelio es súper honesto y no nos dice, tú vas a seguir a Cristo y te va a llegar una vida llena de bendición y de felicidad y sin dificultades. Al contrario, Jesús dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y ahora que estaba leyendo Hechos, cuando se le aparece a Pablo y manda a Ananías a casa de Pablo, le dice, ve y ora por él, porque le he mostrado cuánto le es necesario padecer por mi causa. Lo primero que le reveló Jesucristo a Pablo era cuánto le era necesario padecer. Pero ¿por qué nos es necesario padecer estos sufrimientos que parecen ligeros y efímeros? A veces no parecen ni ligeros ni efímeros, ¿estamos de acuerdo? Parecen eternos y parecen muy difíciles, pero dice la palabra que la perspectiva de realidad es que estos sufrimientos son ligeros y son efímeros y producen una gloria eterna. Me encantó la actitud de este romano de decir, tú me quieres dar dinero que aquí perece, me ofreces honores que aquí perecen. Lo que me ofrece el Rey de Reyes es una gloria eterna. Después, 1 de Pedro 5:10 dice también, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó, ¿a qué? A su gloria eterna, en Cristo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Amén. Me encanta esta promesa. Sabemos que aún en medio del dolor, Él está con nosotros y nos está formando. Está produciendo en nosotros una gloria eterna que no perece, que permanece para siempre. ¿Por qué les platico esta historia? ¿Qué tiene que ver con el tema del mes? ¿Alguien se acuerda cuál es el tema del mes? Celebrando la vida, y me platicas de unos que murieron. Eso no es celebrar la vida. Sí, porque ellos dieron su vida por algo mayor y porque ellos no están muertos, ellos están vivos. Jesús dice que aquel que recibe la vida nunca más morirá, porque recibimos la vida eterna desde el momento en que nacemos de nuevo. Entonces, ellos viven. Ahora, nosotros estamos en un mes, casi ya van a ser 2 meses, que en los supermercados, en todos lados, el mundo celebra la muerte. Y vemos muerte, muerte, muerte por todas partes. Y además el tema del terror y del reino de las tinieblas se hace presente en todas partes. Estaba en un lugar de niños, de brincolines, y me salí helada porque tenían la pantalla grande, los chiquillos corriendo, los papás platicando, me dijeron, hay 3 fiestas de 80 personas más no sé cuántos niños. Era una cantidad impresionante de niños. Y a la hora que... ¿Ya? Sí, bueno. A la hora que prendieron la pantalla, eran puras imágenes de películas de terror. Y en lo que el chavito escogía una caricatura, pues los niños se aventaron los trailers de las películas de terror. Y luego, ya que se acabó el pequeño cortometraje que les pusieron de niños, empezó una como cortometraje de otra película horrorosa. Y los papás, ¿saben dónde estaban? Platicando, y yo atacada, y yo, por favor, quita eso, apaga eso. Niños desde meses hasta de 7 años siendo expuestos a estas imágenes. Pero lo que más me impactó fue que los niños estaban acostumbrados, completamente dormidos
a esto que el mundo está queriéndonos poner. Yo decía, Dios, ¿en qué momento nos hicimos tan insensibles a una cultura que todo el tiempo está tratando de manifestar el reino de la oscuridad? Y yo quiero que veamos cómo es que Dios nos dice que veamos la muerte. Ahora, no es novedad que como cristianos nos enfrentamos a un mundo lleno de costumbres contrarias y paganas. Esta fue la historia también de la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan por qué los pusieron en el lago a los 40? ¿Qué tenían que hacer? Presentar una ofrenda a un dios pagano. Se oye algo sencillo, algo que a veces nos pasa también aquí en México, ¿sí o no? Bueno, ahora, ¿le dan a la que sigue, por favor? ¿Cómo vivimos nuestra fe en una cultura que celebra la muerte? Un dato interesante que estaba viendo es que en el 2008 la UNESCO declaró el Día de los Muertos en México como festividad de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de México. Entonces ya estamos hablando que es algo sumamente valioso para la tradición. Entonces ese es el argumento con el que más nos enfrentamos, ¿sí o no? Y ya la gente dice, no, ya no hay que celebrar Halloween, hay que celebrar el Día de Muertos porque ese es el folclore y son nuestras raíces y es una festividad hermosa. Y yo quiero que veamos no con los ojos del mundo, sino a través de los ojos de la palabra que representa este día. Vamos a ver qué es el sincretismo. Y el sincretismo es una licuadora de creencias. Cuando hay… Gracias. Cuando hay dos culturas que tienen costumbres diferentes y creencias diferentes y se tratan de armonizar y mezclar, se crea lo que conocemos como el sincretismo. Cuando llegaron los españoles aquí a México, se encontraron con que eran muchas diferentes, ¿cómo se dicen? Grupos, tribus, no es una… culturas, sí. Y estos tenían sus celebraciones. Y a la hora de quererlos evangelizar, se hizo una mezcolanza que hoy en día la seguimos viviendo. Ahora, hay registro de la celebración del Día de los Muertos en México desde muchísimo antes de que llegaran los españoles. Por ejemplo, en Teotihuacán, continuamente las personas ofrecían todo a los fallecidos, hacían sus ofrendas a estos fallecidos y además, cuando alguien fallecía, lo enterraban con un perrito solo escuincle. ¿Cómo se dice? ¿Solo escuincle? ¿Lo dije bien? Está muy difícil. Entonces al pobre perrito lo mataban junto al difunto para que fuera su guía en el mundo de los difuntos. ¿Ok? Y tenían que pasar por ayunos y oraciones para ayudarlo a llegar a alguno de los 4 paraísos. Eso era lo que ellos creían. Los aztecas creían que había 4 destinos según tu tipo de muerte. Tú te morías y no te ibas a ir a uno de esos destinos según tu vida, sino según tu muerte. Estaba Tlaloc, que era el dios de la lluvia, y todos los que fallecían por causa de algo del agua se iban con el dios Tlaloc. Después estaba Omeyocán, que era el lugar en donde reinaba Huitzilopochtli. Perdonen. Entonces, él es el dios sol, el dios de la guerra. Todos los fallecidos en combate o en la guerra, ahí es a donde iban, ¿ok? Después está Mictlán, que es el lugar de la muerte natural, y la señora Mictecacihuatl, la señora de la muerte, era la que reinaba en ese lugar. Ahora, un dato curioso, esta señora Mictecacihuatl es la imagen que hoy conocemos como la Catrina. José Guadalupe Posadas fue el primero que hizo esa caricatura tan famosa de la Catrina, pero dicen que se inspiró en las imágenes prehispánicas de esta diosa de la muerte, que es también una de las imágenes que utilizan en el culto a la Santa Muerte. Entonces vemos cómo todo eso
está conectado. No vemos nada bíblico aquí, sino completamente pagano. ¿Estamos de acuerdo? Después estaba Chichihuacuaco. Ese era el lugar a donde iban los niños muertos, ¿ok? Llegar a Mictlán, al lugar de la Señora de la Muerte, era muy difícil, tomaba 4 años de camino. Así que necesitaban también del perrito, que no voy a repetir el nombre, y de las ofrendas. Entonces, todos estos rituales estaban creados para ayudar a los muertos a que no deambularan por la tierra y pudieran descansar finalmente en ese lugar. Ok, entonces, ¿cómo se fue transformando este ritual con los españoles? Ellos tenían en Europa el Día de Todos los Santos. Por eso también Halloween se llama así, porque es la víspera del Día de Todos los Santos. Entonces ellos dijeron, pues vamos tratando de ver cómo lo mezclamos, pero permanecieron muchas creencias de acá y otras de acá, pero ninguna bíblica. Ese es el problema. Nada de lo que enseña la palabra. Ahora, el 1 y 2 de noviembre era el día que los católicos festejaban este Día de Todos los Santos y era la oportunidad para hacer un desfile de modas de los ricos. En las mañanas los ricos visitaban los panteones y fíjense el dato curioso, pasaban meses antes preparando sus vestidos de gala y pompa que las mujeres iban a lucir para ir al panteón. No, nada que se parezca ahorita, ¿verdad? Pero sí era como un gran evento social el ir a celebrar y a presumir estos vestidos, y por la tarde era que los pobres podían visitar a sus difuntos en los panteones. Ahora, ¿qué hace un cristiano? Nosotros como cristianos creemos todo esto que les estoy diciendo, que hay 4 paraísos, que un muerto pasa 4 años deambulando y perdido, que necesitamos ayudarlos a llegar ahí, que coman de esas ofrendas. No, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hace un cristiano? Primero que nada, conocer a Jesús. Necesitamos más que conocer nuestras tradiciones, conocer a Jesús y qué es lo que Él enseña. Necesitamos conocer la palabra muy bien. ¿Para qué? Para poder identificar qué hay de verdad y qué hay de mentira. Pablo decía, quiero que se hagan sabios en poder identificar lo que es bueno de lo que no es. Porque dice Proverbios que hay cosas que parecen buenas, pero terminan en camino de muerte. ¿Estamos de acuerdo? Y después tener una sana doctrina. Porque igual y tú puedes decir, no, es que yo no celebro ese día, pero no tengo ni idea porque me dijeron que era malo y nomás porque sé que es malo. O a lo mejor dices, ay, ni es tan malo, tan bonitas las calaveritas, tan rico el pan, tan lindo el papel picado. Entonces Dios dice que sobre todo busquemos el conocimiento de Él. No solamente la inteligencia que envanece, pero que no seamos ignorantes. Entonces, todo lo que se cree, se celebra y se hace, el Día de los Muertos es contrario a la palabra de Dios. ¿Qué enseña la palabra sobre la muerte? Primero, nos enseña que es la consecuencia del pecado. ¿Se acuerdan? En el jardín del Edén, les dijo, el día que coman de este árbol, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirán. Entonces, ahí el hombre y la mujer, nosotros como humanidad, le dimos entrada a la muerte, ¿sí? Nosotros le invitamos. Pero, ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, pero lo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos da algo completamente diferente. Nosotros, dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones. Entonces, en realidad, somos muertos, ¿sí? Si no tenemos a Jesús, caminamos como muertitos, como los zombies, porque no tenemos la vida. ¿Qué más enseña acerca de la muerte? Que es enemiga de Dios y nuestra. La muerte no es nuestra amiga. Al contrario, dice que Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Entonces Jesucristo destruyó la muerte y en 1 Corintios 15:26 dice,
el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, ahorita todavía lidiamos con muerte en el mundo. Es un mundo lleno de corrupción, todo se muere. Pero vendrá un día en que dice que la muerte será absorbida por completo, el día de la resurrección final. Amén. Ahora, Jesús tiene las llaves de la muerte. En Hebreos 2:14 al 15 dice que antes el que tenía el dominio sobre la muerte era el diablo. Pero en Apocalipsis 1:18 dice Jesús, yo soy el vencedor, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Entonces, Jesucristo con su muerte venció a la muerte. Y ahora Él tiene el dominio y la autoridad. ¿Se acuerdan cuando Jesús está con Pedro y le dice, Pedro, tú eres piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán? Son las puertas de ¿qué? De la muerte. Entonces le estaba diciendo, hay un enemigo de la iglesia. ¿Quién es el enemigo de la iglesia? La muerte. Las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán en contra del infierno. Digo, de la iglesia. Aunque los maten, ustedes ya tienen vida. Ahí no está el final. El Salmo de hoy, ¿alguien lo leyó? El Salmo 49. Me encantó porque habla acerca de esto. Lleguen a su casa y leanlo. Dice, pero no dejarás a tu siervo que vea corrupción. No lo dejarás en el sepulcro. Esa es la promesa de Jesús y esa es la promesa para nosotros. Ese no es nuestro destino final. Ahora, conociendo todo esto, que la muerte es nuestro enemigo, ¿ustedes creen que podemos alegrarnos en celebrar el día del enemigo nuestro y de Dios? Yo me imagino en una fiesta de disfraces de Lex Luthor o del Guasón, que vayan disfrazados de Superman o de Batman. Sería ridículo, ¿estamos de acuerdo? Jamás me imaginaría, o de qué otro personaje, de esos que son súper enemigos y que disfracen a su hijito. Ay, vas a ir a una fiesta, hijo, vístete de Guasón, Batman. Cuando Batman odia a Guasón, ¿están de acuerdo que no lo haría? Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a vestir a nuestros hijos de quien es el enemigo de Dios y nuestro enemigo? A veces parece un poquito absurdo, ¿estamos de acuerdo? No queremos, obviamente, hacer eso. ¿Qué dice Romanos 12:2? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué dice la palabra? No imitemos las conductas. El mundo entero celebra esto, pero nosotros ¿qué hacemos? Dice que somos renovados en la palabra. Estamos llamados a no imitar ni las costumbres ni las conductas. Por más bonitas que sean, por más ricas de folclore que sean, estamos llamados a ser diferentes. Ahora, ¿cuál es el propósito del Día de Muertos? ¿Qué hacen las personas? Ahora, ¿qué enseña la Biblia? Uno es recordar a los que ya fallecieron. ¿Eso es bueno o malo? Recordar a los que fallecieron. No es malo, ¿verdad? De hecho, vemos que la palabra está hablando de puros fallecidos. Nosotros cuando leemos Hebreos 11, están vivos para Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué dice? Que recordemos a los que vivieron antes de nosotros y aprendamos de ellos. Y dice, y sigan el ejemplo de Abraham, y sigan el ejemplo de Isaac y de Moisés. Y cuando Jesucristo estaba hablando acerca de la resurrección con los saduceos, porque se acuerdan que los saduceos eran una secta que no creía en la resurrección, entonces Jesús le dice, y respecto a que si los muertos resucitan, dice, recuerda que le dijo Dios a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, y Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque para Él todos viven. Entonces, sí podemos recordar a los fallecidos.
Eso no está mal. Tú puedes recordar a tu abuelo y recordar lo bueno que hizo y que fue un gran ejemplo para ti, seguir las cosas buenas, no las malas, porque luego también tendemos a idealizar a las personas. Ay, era tan bueno, y claro que no. Entonces, sí, ojalá, sí tenemos que recordarlos con respeto, pero siempre aprender de ellos. Entonces, esa parte del Día de los Muertos no está mal, ¿estamos de acuerdo? Recordar a los fallecidos no está mal, pero hacer contacto con los muertos, que ese es el propósito del altar, que nos habla la palabra acerca de tener contacto con los muertos, que es abominación a Dios. Él no quiere que hablemos con los muertos. En primer lugar, no es posible. Y quiero que recordemos el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan ese momento glorioso? Llegan Juan, Andrés y Pedro, y, Jacobo, ¿verdad? Era Juan. Santiago es Jacobo. Santiago es Jacobo. Entonces llegan al monte de la transfiguración y dice que Jesús en ese momento se transforma en un cuerpo glorioso, radiante, y aparecen 2 hombres hablando con él. ¿Quiénes eran? Elías y Moisés. Elías, ¿recuerdan que no falleció? Entonces tiene sentido, ¿sí? Pero Moisés, entonces fue un momento como de ultratumba en donde Moisés se veía como momia. Claro que no, dice que los 2 que estaban al lado de Jesús, ¿cómo estaban? Resplandecían. Entonces los muertos que están con Dios no se ven como la película de Coco. ¿Están de acuerdo? Esa es nuestra esperanza. El mundo nos quiere vender la muerte de ultratumba, toda oscura, horrible, los zombies, pero esos no son muertos, esos son demonios. Los muertos, en el momento en que ellos mueren, hay una decisión para ellos y se van a una eternidad y ya no están aquí en la tierra. Y si están con Dios, vemos que están en toda la gloria, resplandeciendo como el mismo Jesucristo, hablando con Jesucristo. Están en un lugar increíble. ¿Recuerdan la otra historia de Jesús cuando está en la cruz y hay 2 criminales a su lado? Y uno se empieza a burlar de Jesús y le dice, ¡hey! Pues tú andabas haciendo milagros, sálvate y sálvanos. Y el otro dice, oye, ten temor de Dios. Nosotros estamos aquí porque somos malos y merecemos el castigo, pero Él es justo y no ha hecho nada. Y en ese momento voltea con Jesús y le dice, cuando vengas en tu reino, reconoce que Él es el Mesías. Le dice, acuérdate de mí. ¿Y qué le responde Jesús? Hoy mismo. No le dijo, espérate que pasen 4 años que rumbies la tierra. Ojalá que hagan peticiones por ti, plegarias para que salgas de ese lugar del purgatorio, porque pues ve nomás, eres bien malo, estás aquí de criminal. Y entonces quizá dentro de 4 años, si pagan muchas indulgencias y todo por ti, te pueda ver en el paraíso. ¿Eso le dijo Jesús? Dijo, hoy mismo estarás, ¿con quién? Conmigo en el paraíso. Esas son las mejores noticias que tenemos acerca de la muerte. Que si nosotros tenemos la vida, en el momento en que dejamos esta tierra y dejamos este capullo, nos vamos a estar con nuestro Salvador, a esa gloria eterna. Eso era lo que veían los 40 mártires de Sebaste. Ellos decían, este frío lo tengo que aguantar poquito porque voy a estar en la gloria con mi Señor para siempre. Esas son las buenas noticias que tenemos en Dios. Amén. Ahora, vemos, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos viven. Entonces, cuando vemos un altar de muertos y creemos que el muertito está sufriendo y necesita nuestra ayuda, pero para nada. Tú le puedes decir, ni te agobies, está mucho mejor que tú. Ahora, ¿qué cree un cristiano acerca de los muertos? Vamos a 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, creo que estaba antes. Ahí está. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. La traducción original dice con los que duermen. No queremos que ignoren qué es lo que pasa con los que duermen.
para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. Está hablando de la gente del mundo. La gente del mundo, cuando se le muere a alguien, se entristece porque no tiene esperanza. Dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Esta palabra es de mis favoritas, está loquísima, ¿están de acuerdo? Entonces les dice Pablo, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Y de hecho, por esta cita y por esta explicación que les dio Pablo a los cristianos, les dijo, un cristiano no se muere. Un cristiano no puede morir si ya recibió vida eterna. Se duerme y su cuerpo terrenal corruptible, eso lo pueden leer en 1 Corintios 15, se queda aquí, pero va a recibir uno nuevo incorruptible. Dice, pero uno que duerme, dice, no se va a adelantar a nosotros. Nosotros no le vamos a adelantar. Ellos ya están con Dios, pero va a llegar un momento en que nos vamos a ver con Él en el aire y estaremos todos juntos. Así que anímense los unos a otros. El Día de Muertos parece un día de tristeza, de desesperanza, pero en realidad nosotros tenemos muchísima esperanza y tenemos por qué alegrarnos con estas palabras. Podemos aprovechar el Día de Muertos para predicarle a las personas la locura del Evangelio. ¿Tú sabías que te vas a levantar y te vas a ver con Jesucristo si crees en Él? Y vas a recibir un cuerpo glorioso. Y eso es lo que va a suceder. Y te apuesto que de ahí ya vas a obtener la atención de la persona. ¿Cómo que en la Biblia dice eso? Claro, en la Biblia dice exactamente eso. Y entonces por esta cita empezaron a llamar a los lugares de los muertos cementerios. Del griego, lugar en donde duermen. Entonces un cementerio está lleno de los cuerpos de los que están en el cielo. ¿Sí está claro? Entonces, aunque tú vayas a un cementerio a visitar a tu muertito, no está ahí. ¿Estás de acuerdo? Y aunque le hables, tampoco está ahí. Entonces yo diría, pues no pierdas tiempo. Ahora, no es nuestro trabajo ni responsabilidad ayudar a los difuntos, sino a los vivos. Entonces no pierdas ni tiempo ni energía orando por los que ya no están, sino por los que sí están, ¿ok? Lo único que podemos hacer es recordarlos e imitar su manera de vivir si es que fue buena. Ahora, nosotros tenemos este gran reto porque uno es abrazar este día y el folclore y lo otro es juzgar y rechazar y no tú pecador porque celebras el Día de Muertos, ignorante, y ninguna de las dos es la manera adecuada, ¿estamos de acuerdo? Porque no sería amor. Perdónenme, ya perdí aquí mis notas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar y vamos a llevar la luz del Evangelio. Ahora vamos a ver el altar de muertos. ¿Qué nos dice la palabra acerca del altar? El altar, por definición, es una estructura consagrada al culto religioso, sobre el cual se hacen ofrendas y sacrificios. ¿A quién es al único que le podemos nosotros rendir adoración? A Dios. Fíjense que le dijo Jesús al mismo Satanás en Mateo 4:10. Satanás le dijo, todo esto te daré enseñándole el mundo entero si postrado me adoras. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces la adoración, Jesucristo lo dijo, es
exclusiva para Dios. Los altares en la Biblia que se levantaban eran únicamente para Dios y eran con piedras sin labrar. Y todos los demás altares que se levantaban los tenían que tirar, ¿recuerdan? Entonces nosotros no estamos llamados a levantar altares a nadie más que a Jesucristo, y es nuestra propia vida ese altar. Y el sacrificio es Jesucristo y somos nosotros mismos. ¿Ok? Ahora, preguntas un poquito más concretas, porque dicen, ok, bueno, sí, ya entendí todo esto, que no haga mis altares, ya entendí que no es tan bueno este día, pero, pues, ¿qué onda con el pan de muertos? ¿Puedo comer pan de muertos? Esa es la mayoría de que todos hacen pregunta. Un dato curioso. El pan de muertos fue una de las tradiciones que se introdujo con los españoles porque ellos querían que hubiera una cosita que representara la Eucaristía. Entonces dijeron, pues hagan un panecito que represente la Eucaristía y pónganle cruces a los altares. Con eso trataron de maquillar esta tradición pagana. Entonces, ¿podré comer pan de muertos? ¿Podré ir a la fiesta de disfraces aunque no me vista de algo feo? ¿Puedo ir a Calaverandia? Es que quedó bien bonito. ¿Puedo ver películas de miedo? Digo, la verdad es que tengo mucho criterio y son una obra de arte. ¿Puedo ver Coco? ¿Le puedo poner Coco a mis hijos? Está tan bonita. ¿La han visto? Ay, tan chula la película. Y así podemos tener muchas preguntas y muchas están a nuestra conciencia. Porque si tú buscas en la Biblia, ¿puedo comer pan de muertos? No vas a encontrarlo. Y si buscas, ¿puedo ver Coco? No lo vas a encontrar tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿ahí qué necesitamos? La instrucción, la convicción, la sabiduría de Dios. Necesitamos un buen filtro. Y me encanta porque los cristianos de antes se enfrentaban con situaciones similares a las de nosotros. No con el Día de Muertos, pero en el tiempo de los cristianos primeros habían muchos sacrificios y rituales paganos. Entonces, una de las costumbres como del día a día era que los alimentos, antes de ingerirlos, los sacrificaban y los consagraban a ídolos. Entonces un cristiano decía, ¿puedo comer de esa comida sacrificada a los ídolos o no? Entonces Pablo en 1 Corintios 8 al 10 explica todo esto. No tengo tiempo aquí en la iglesia para leérselos, entonces eso se lo van a llevar de tarea. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ay, ya nada. Ok, entonces bueno, ¿poquito? ¿Sí? Me dieron, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, se los voy a parafrasear más o menos lo que les dijo Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre ellos existía esta confusión, porque imagínense bien que la iglesia primitiva eran judíos súper religiosos que salían del judaísmo para entrar al cristianismo y su pregunta era, ¿tengo que seguir guardando toda la ley y haciendo todas mis cosas religiosas de antes? En el caso de que sí, entonces tengo que obligar a los otros a que la sigan también. Entonces Pablo les dice, no, ya la salvación es por fe, todo eso era sombra de lo que había de venir, y hacen un concilio en Jerusalén en donde oran y por guianza del Espíritu Santo dicen, respecto a toda la ley de antes, les dice, hay cosas que el Espíritu Santo fue muy claro. Uno es que se abstengan de la inmoralidad sexual y de la idolatría. O sea, la idolatría sí es bien clara, el Nuevo Testamento, que nos tenemos que abstener de cualquier forma a la idolatría. Entonces, cuando llegan los idólatras y paganos al cristianismo, con toda su carga de costumbres, es cómo van a conciliar vivir en este cristianismo con todas estas cosas. Entonces, Pablo sabe estos problemas que tiene la iglesia y que tienen que tomar decisiones y escribe esta carta, y en Corintios y en Romanos les explica todo esto. Entonces vamos a ver, lo resumí en 5 puntos de lo que habla Pablo.
lo más importante es, dice, no todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Ok? Entonces un cristiano tiene libertad, pero esta libertad no la debemos de usar para nuestro egoísmo ni para nuestros deseos, sino para el bien de los demás y para glorificar a Dios. ¿Ok? Ahora, dice Pablo, ¿qué pasa si tú estás a punto de comer una carne que sabes que fue sacrificado a un ídolo, pero sabes que ese ídolo, pues tú no fuiste parte ni nada, y tu conocimiento es que eso no vale nada, te lo puedes comer? Pero ¿qué pasa si hay un recién convertido pagano que salió de ese mundo y te ve que te estás comiendo esa carne? Vas a ser ocasión de caer. Entonces, aunque tú tienes más libertad y tienes más conocimiento y eres más maduro que el otro, no puedes ser ocasión de caída para el otro. ¿Sí me voy a entender? Entonces dice, por el bien del otro, aunque tú tienes libertad de hacerlo, abstente. El conocimiento no lo es todo, sino el amor. Después dice, la libertad en Cristo no significa que pueda hacer lo que yo quiera, sino que puedo ceder mis derechos para edificar al otro. Entonces, yo puedo tener esa libertad de hacer muchas cosas, pero si sé que el otro se va a confundir, que el otro no tiene el mismo entendimiento que yo, entonces yo tengo la libertad para dejar a un lado otras cosas. Como decía Pablo, yo a ratos me hago como vegetariano, estoy parafraseando. No porque no pueda comer carne, porque no tenga libertad, sino por el bien de los demás. También dice abiertamente, no participen en las costumbres paganas. Les da un ejemplo. Si te invitan a comer en una casa, no preguntes de dónde salió la carne. Tú nomás cómetela. Porque en el momento en que preguntes de dónde salió la carne y sepas que fue sacrificada y que fue todo un culto, pues en ese momento ya eres parte de eso, entonces ya no te la puedes comer. Entonces dice, mejor no preguntes. A lo mejor llega alguien y te ofrece un panecito, no preguntes si es pan de muerto, tú dile muchas gracias y te lo comes. Es un ejemplo. O le puedes decir, pecador, ¿cómo es posible que tú me ofrezcas este pan? ¿Verdad que no? Eso no sería amoroso. Y por último, no juzgues a otros cristianos que no tienen la convicción y la madurez espiritual que tú tienes. Porque a veces así lo hacemos. ¡Qué barbaridad! Vi a tal persona saliendo de la película de Coco y con los hijos. Ora por esa persona. Ora porque dices, híjole, está confundiendo a los pobres chiquillos. Los pobres chiquillos van a creer que eso pasa al final y eso no es cierto. Entonces, en lugar de que lo juzgues, ora por él y pide que sea revelado, porque hay muchas cosas que necesitan ser reveladas en nuestra vida, que esos velos caigan de nuestros ojos. Yo, a la hora que estaba preparando la clase de los niños, le decía, Señor, ¿cómo les puedo explicar a los niños que ver cosas de terror no los edifica? Al contrario, porque dice la palabra que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo y que busquemos que lo que veamos en realidad no sea tinieblas, porque entonces todo nuestro cuerpo estará en las tinieblas. Y dice que en la luz no hay nada de tinieblas y que en el amor no hay temor. Entonces, ¿por qué un cristiano va a buscar atemorizarse y las cosas de terror y de ultratumba? ¿Estamos de acuerdo que van contrarios? Y me daba un ejemplo y me decía, un niño que abre puertas a esto es como un niño que empieza a tener cerditos. Entonces empieza a adoptar sus cerditos. Entonces tiene sus cerditos que necesitan ser alimentados. Y el cerdito del temor, ¿de qué se alimenta? Del temor. Y necesita juntarse con amiguitos que le platiquen historias de terror, porque esa comidita le encanta al cerdito. Y luego necesita también ver, le temes a la oscuridad o las historias de ultratumba o las caricaturas, y después en el adolescente se convierte en la película de Halloween y de esto y del otro, y va escalando hasta que el cerdito, semejante cerdito, está más grande que el adolescente y pesa y apesta. Entonces me decía, no es mi voluntad que mi pueblo se alimente de eso. Necesitamos echar fuera
todos esos cerdos incircuncisos de nuestras casas y de nuestras familias. Y enseñar a nuestros hijos que se alimenten de la verdadera palabra y de la luz para caminar en la luz. Ahora, ¿qué pasa si en mi escuela o trabajo me obligan, literal, a hacer un altar y a pintarme de Catrina? Fíjense que dice Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. A ellos los amenazaron de muerte. O dejan de predicar o los matamos. Y ellos dijeron, pues nos la ponen bien difícil, porque pues no los vamos a obedecer a ustedes primero que a Dios. Entonces a lo mejor tú dices, oye, pero me van a despedir. Y por eso empecé con la historia de la Legión del Trueno. A ellos no los iban a despedir. A ellos no les iban a poner un 0 en su clase de arte. Ellos los iban a arrojar a un lago congelado. ¿Y ellos qué dijeron? Prefiero la gloria eterna. Prefiero obedecer al verdadero Rey de Reyes. Entonces yo les dejo esto porque sé que muchos de ustedes se van a ver en ese lugar. En decir, ¿qué hago? ¿Participo o no participo? Y creo que tenemos un Dios creativo de vida que nos puede dar muchas estrategias para utilizar esto, para evangelizar y para compartir la verdad. Y no nada más decir, no, yo no hago eso. Sino decir, es que fíjate lo que yo creo que es maravilloso. ¿Y por qué? Te voy a explicar por qué yo no participo en esto. Te voy a decir por qué me agrada celebrar al Dios de la vida. Y lo celebro de diferentes maneras. Y el único que levanto altares es a Jesucristo. Y mi vida es un altar para Él. Entonces, eso va a traer una transformación en nuestra ciudad. Yo sueño con el día en que México no celebre más la muerte, y por eso vemos tanta muerte, sino que celebremos al único que fue capaz de vencerla. Estaba viendo un documental acerca de la Santa Muerte, no me acuerdo por qué, pero me impresiona el engaño, porque una de las oraciones que hacen los fieles a esta secta dicen, Santa Muerte, tú que venciste a Jesucristo. Así le oran. Y digo, es completamente lo contrario. Quien venció a la muerte es Jesucristo. Y ya está vencida. Y Jesucristo nos dijo, y las puertas de la muerte no prevalecerán en contra de la iglesia. Así que como iglesia nos tenemos que levantar. Y tenemos que proclamar que el espíritu de resurrección es más fuerte que el espíritu de muerte. Y ese es el que hemos recibido. Y tenemos una gloriosa esperanza, una gloria eterna que nos espera con nuestro Salvador. Amén. Entonces, bueno, vamos orando. Sí, un aplauso a Jesús. Bien fuerte. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó lo que viste, siéntete libre de compartirlo en tus redes sociales y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti. Una vez más, muchas gracias y que Dios te bendiga.